Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Aquí Hablamos Claro. Y bueno, en el día de hoy, como dijimos antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Además, también fue ex juez del Tribunal Constitucional, director nacional de registro de títulos, secretario general de la Sociedad Bolivariana de la República Dominicana, ex profesor de diversas universidades en el área de maestrías y diplomados. También, bueno, yo creo que si nosotros nos podríamos llevar las 2 horas del programa hablando de la larga hoja de vida del doctor Wilson Gómez. Así que de inmediato lo saludo, doctor. Bienvenido a este espacio de Aquí Hablamos Claro. Qué honor que nos acompañe. Bueno, el honor es nuestro y de verdad que ciertamente no pudo ser mejor este nombre, esta nominación del programa. Aquí hablamos claro, porque la verdad es que ustedes por fortuna abordan con tanta claridad la problemática nacional y particularmente lo que concierne al interés supremo de la nación de forma magistral, extraordinaria. De ahí que hacen un gran trabajo de edificación al gran público que sigue este canal y estas vías virtuales también de comunicación. Bueno, doctor, hay muchos temas en la palestra, pero yo creo que debemos comenzar por decirle a nuestros ciudadanos, no solamente a los miembros de honor del Instituto Duartiano, ni a quienes siguen solamente la ardua labor que han venido realizando. De manera particular, debo reconocer también su gestión, pero sino a todos aquellos ciudadanos que en un momento se sintieron un poco afectados por una situación que se dio en el mes de marzo, justamente con la elección del entonces presidente, el doctor Rodríguez Grullón, elecciones estatutarias, sus declaraciones que impactaron a muchos y se convocó a una asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el pasado sábado 26 de abril, el mes que apenas culmina. Este proceso, doctor, yo sé que a usted lo impactó sobre todo y debo reconocer que doy gracias a Dios de que usted esté nueva vez a la cabeza. ¿Qué sucedió, doctor, con toda esta situación que se dio? ¿Cuál fue el impacto cómo impactó esto en la directiva del Instituto Duartiano, que tiene tantos años luchando en favor de la nación y con un discurso muy propio, basado en, no más allá de la patria, en la legalidad de nuestra Constitución, en nuestras leyes? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pudo haber causado estas declaraciones del doctor Rodríguez Grullón, que de hecho estuvo por 2 décadas en el instituto y siempre mantuvo una postura muy firme? Bueno, lo cierto es que se dan situaciones que se dificulta mucho explicarlas. Porque ciertamente el doctor Rodríguez Grullón tenía una membresía de 23 años y en realidad venía precedido de una rutilante carrera profesional. Es un padre de la medicina, un expresidente de la Asociación Médica Dominicana, presentado nada más y nada menos por el doctor Marcelino Vélez Santana en su momento. Él, en verdad, un hombre reconocido como maestro, como profesor de la carrera de medicina, y bueno, también una persona que había ocupado funciones públicas dentro del Ministerio de Salud. La verdad es que él, investigador histórico, participante durante tanto tiempo de las actividades del instituto, hizo carrera.
De modo y manera que él con el profesor Pérez Aviñón fue secretario general de la institución dentro de la directiva nacional. Con nosotros en el primer periodo también fue secretario general. En mi segundo periodo él fue vicepresidente. ¿Qué pasa? Nosotros, en mi caso particular, sometí a la Junta Directiva Nacional la necesidad de modificar el estatuto orgánico, porque al llegar a la institución, yo fui 18 años vicepresidente de Pérez Aviñón. Entendí que no podía mantenerse el precepto que establecía la reelección indefinida, la permanencia indefinida del presidente. Entonces, motivamos a la Junta Directiva Nacional, hicimos una asamblea estatutaria y se modificó ese artículo para consignar que el presidente podía reelegirse en una oportunidad, salía, ¿verdad?, del mando de presidente, podía retornar, pero no de manera consecutiva. Eso abrió las posibilidades naturales de que haya una sustitución. Al agotar yo entonces mi segundo periodo, me correspondía cumplir con la modificación estatutaria. Claro. Ahí es que tenemos que procurar el perfil del presidente que me sucedería. Y efectivamente, ya él había estado, como he dicho, en la Secretaría General, había sido vicepresidente y tenía la carrera de 23 años de membresía. Y acreditado como he dicho, con su carrera profesional y personal. Bueno, yo mismo le propongo a él el asunto de la presidencia, armamos la directiva nacional y vamos al proceso de elección. El proceso de elección en el Instituto Duartiano es muy singular, porque no es un proceso que está precedido de campaña ni proselitismo, no, es que se reúne conforme a lo dictado por el reglamento estatutario, reglamento orgánico, y entonces se convoca a los miembros de número, que son los que tienen el voto, pero también a los miembros correspondientes, a los miembros de honor, a los presidentes de centros, que es la representación en el interior del país, que son más de 90, y también a los presidentes de las filiales que están en el exterior, que son cerca de 30. Ellos tienen voz, participan, pero los votos están reservados a los miembros de número, un total de 63. Efectivamente, en el marco de esa asamblea eleccionaria, entonces se escoge una comisión electoral. Escogida la comisión electoral, se presentan las planchas ahí mismo, se produce la votación y del resultado se juramenta a las personas electas. Efectivamente, eso se hizo. Generalmente, y en la tradición del instituto, en sus 61 años, eso termina ahí. El nuevo presidente no hace discurso, el saliente tampoco. Pero bueno, el doctor Rodríguez Grullón pidió que se le permitiera hacer un discurso. Como dice un conocido dirigente de la política y sabio del derecho, la mano de Dios. ¿Por qué? Porque de ese discurso se pudo colegir por dónde podían venir las cosas. De modo y manera que él leyó el discurso y en ese discurso establece, porque eso no trascendió. Es decir, lo más grave no trascendió, porque lo más grave se produjo en el seno de la Asamblea. Al leer el discurso, él plantea la necesidad de que además de lo que el país aporta, sufragando la pesada carga haitiana de sus ciudadanos y personas en general, ¿verdad?, que están irregularmente e ilegalmente en el territorio nacional, que es cerca del 30% del presupuesto general de la nación.
Bueno, pues también él pedía una partida adicional para que el Estado dominicano se lo pasara al Estado haitiano para contribuir con el desarrollo de Haití, puesto que nosotros somos un país desarrollado conforme a su criterio y Haití es subdesarrollado. Es decir, con esa posición él plantea solución al problema de Haití aquí, contrario a lo que es la posición del instituto, que el problema de Haití ha de tener solución en Haití, con la ayuda, el concurso y el apoyo, ¿verdad?, de la comunidad internacional. Ya ahí había una posición contrapuesta a todo lo que había sido la tradición del instituto, reforzada aquel 6 de agosto de 2022, en la primera marcha patriótica que culminó en el altar de la patria, donde se leyó, y precisamente el instituto tuvo el privilegio, en cierto modo fue beneficiario de todos esos grupos y personalidades patrióticas que le dieron ese beneficio, el privilegio de leer ese manifiesto. Y en ese manifiesto se subrayaba la línea institucional de que solución al problema de Haití en Haití y procura de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad, entre otros puntos importantes. Ya en esa sola aseveración del doctor Rodríguez Grullón quedó claro que no iba por la línea institucional. Pero en ese discurso que él hizo, muy breve por cierto, pero sin embargo muy cargado hacia el lado del interés haitiano, él asumía la defensa del presidente haitiano Fabre Yefra, bajo el entendido, conforme a su criterio, de que éste había intervenido a favor de los dominicanos en 1867, por cuanto evitó que Zuluk volviera, encabezando a los haitianos, ¿verdad?, a ocupar el territorio nacional, desconociendo que la valentía, la determinación y la existencia en la mente de los dominicanos y dominicanas estaba el ejemplo de Duarte, el pensamiento de Duarte, y que ya nosotros habíamos librado tantas batallas y combates en los 12 años de guerra con Haití, de 1844 a 1856, y que los haitianos tuvieron que definitivamente convencerse que no iban a poder con ese coraje, esa determinación, ese arrojo del dominicano en la defensa de su soberanía. No fue obra de Yefra impedir que Zuluk viniera aquí. Fue la evidente determinación de los dominicanos, como se ha probado a lo largo de la historia. En estos 181 años de vida republicana, lo que ha quedado claro es que los dominicanos decidieron de por vida y por siempre asumir su defensa patria. Y no tengo duda de que de la misma manera que hemos salido bien de grandes potencias, saldríamos bien de cualquier prueba que se produzca en ese orden. Pero en la continuación del asunto, digo lo siguiente: eso que de por sí era muy grave no fue del conocimiento público, porque eso quedó en el ámbito interno de la Asamblea. Hasta hoy. Sí, pero el asunto, exactamente, pero el asunto es que él, ya dentro de las 24 horas subsiguientes, dio unas declaraciones al periódico El Nacional de ahora, revelando su posición ya de manera pública. Y eso fue lo que entonces produjo todo un escándalo público y se convirtió en un tema de tendencia, porque en el momento era Friusa, mata mosquito, lo que estaba en el ambiente. Pero con esas declaraciones, él colocó su tema en tendencia. ¿Qué pasa?
que al producirse este escándalo, ya el instituto no podía manejar eso internamente y nada más, sino que teníamos que mandarle un mensaje a la colectividad nacional de que él se había distanciado de los principios que defendía la institución, porque había confusión toda vez que no había tenido la entidad patriótica, el Instituto Duartiano, oportunidad siquiera de presentarlo a él y que el público y la gente sepa que hay un presidente nuevo. Así. Cuando sale que el presidente del Instituto Duartiano asume esa postura, mucha gente cree que es mi persona la que está asumiendo esa postura. Entonces tuvo que ser muy urgente, muy rápida la salida nuestra, eso sí, ¿verdad? Sin pausar, pero con la prisa necesaria. Claro, importante. Entonces, hubo una reunión de la Junta Directiva Nacional donde le dijimos, bueno, doctor Rodríguez Grullón, usted tiene que retractarse públicamente. En principio él dice que fue que tergiversaron sus declaraciones. Le decimos, no, están aquí grabadas. El periodista a la persona que usted le dio esas declaraciones de prensa, le pedimos una copia y aquí está grabada su voz y lo que usted dijo. Y es efectivamente lo que se publicó. Pero además le dijimos, pero es que eso va de la mano y en consonancia con el discurso que usted hizo al juramentarse. Es decir, no hay duda de que usted está en una orientación totalmente y diametralmente opuesta a lo que es la posición, ¿verdad?, asumida por la entidad. Ahí, en el marco de esa reunión, somos 11 los directivos, 10 sin incluirlo a él, por supuesto, estábamos en la misma posición. Entonces le digo, mira, usted se retracta. Él resistió retractarse. Entonces dijimos, bueno, alguien le dijo entonces, bueno, pues, para que su situación sea menos embarazosa, entonces, aunque la renuncia es un acto de voluntad suya, pero puedo sugerirle su renuncia. Eso lo hizo una de las personas que componen la directiva. Él dijo que tampoco renunciaba. Entonces, bueno, usted está planteando una situación que tiene que ser objeto entonces de conocimiento y decisión de la Asamblea General Extraordinaria como órgano supremo, deliberante, autónomo y soberano. O sea, ahí le presentamos una comunicación firmada por todos para que se convoque la Asamblea, lo que en efecto se produjo. En el marco de la Asamblea, entonces se puso el tema, ahí se discutió, se oyeron las voces de todos los que tenían derecho a voz y luego se produjo una votación que fue unánime, de la misma manera que se le designó unánimemente, con mayor participación, se produjo entonces la decisión de revocarle el mandato. Y en consecuencia que entrara en efecto lo previsto por el estatuto orgánico. ¿Qué se preveía? Y se prevé que el presidente sale como consecuencia de entender que se distanció de la línea institucional y que asumió una posición antipatriótica. Entonces, conforme se prevé en el instituto para los casos de la falta del presidente, sea por renuncia, por inhabilitación o por destitución disciplinaria, bueno, entonces entra el vicepresidente, que somos nosotros, la presidencia, se promueve el secretario general a la vicepresidencia y el vocal o la vocal más antigua se promueve a la secretaría general, lo que en efecto se hizo y ahí quedó conjurada la situación. Bastante claro, ahí no hay confusión, ahí no hay que preguntar, ahí no hay que decir nada, porque usted lo ha dicho con lujo de detalle. Y yo me imagino ahora que el instituto, yo me gozo, yo le doy gracias a Dios
porque usted es el nuevo presidente otra vez del Instituto Duartiano, porque sabemos que un organismo, una institución que fue creada para defender justamente los principios de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entonces, como que lo estén confundiendo de esa manera, y se ve que ya el doctor Rodríguez ya tenía una trayectoria ya con ese discurso, que no fue que lo agarraron desprevenido, sino que ya él venía con eso, que lo había expresado con ustedes, pero eso estaba en la mente de él. Y eso estaba en su mente ahí cocinándose para ver en qué momento lo iba a tirar. Yo pienso que quizá él no pensó que estábamos tan atentos. Yo, como usted dice, aquí estamos atentos, hasta el gato está atento a su salchichón. Todo el mundazo aquí tienen que ver muy bien cómo nos van a hacer cuento a nosotros. Entonces, ya con todo lo que usted ha dicho, que yo creo que no hay que es demasiado claro todo lo que ha dicho. Me imagino yo que el Instituto Duartiano va a tener algún evento, no sé qué tendrá el Instituto Duartiano, pero dentro de ese marco, yo le quiero hacer una pregunta a usted, porque usted sabe que el tiempo se va volando y yo no quiero que esta pregunta y otra pregunta más que le tengo se me vayan. Y es esta. La diplomacia de la República Dominicana tiene una flojedad, según mi criterio, de no defender la República Dominicana cuando tiene que defenderla. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo asisto con mucha frecuencia a los foros internacionales, tanto a la Asamblea de la ONU y a la Asamblea de la OEA, y siempre es el mismo patrón, la República Dominicana silenciosa, y cuando va a hablar algo, es algo que la gente se queda, ¿y de qué fue que habló? ¿De qué fue que hablaron? Porque es nada. Y vi el otro día lo diligente que fue el señor canciller Roberto Álvarez para anunciar una medida que sin importancia. Sin embargo, no ha instruido a todo el cuerpo diplomático a nivel internacional para que mantengan una postura defendiendo a la dominicanidad. Porque si la República Dominicana y su cuerpo diplomático tuviera a nivel internacional con la misma postura, todos esos discursos mentirosos de los haitianos no tuvieran cabida. Mi pregunta entonces es, doctor Wilson, ¿qué usted cree de la diplomacia de la República Dominicana? ¿Cuál es el papel que usted entiende que está jugando Roberto Álvarez? Porque lamentablemente, según mi opinión, es una persona que no defiende el país, ni lo ha defendido nunca. ¿Y qué tendría que mejorar la diplomacia dominicana? Mire, la política internacional, como ustedes saben, la maneja el presidente de la República. Y si el canciller no hace lo que le corresponde hacer, el presidente sí debe hacer lo que le corresponde a él hacer. Mire, yo creo que el gran problema es que la autoridad nacional todavía, y pese a todo, no se ha sentado en la mesa con el mayor sosiego, la mayor tranquilidad y el mayor sentido de responsabilidad plantearse esta problemática. Ciertamente, la diplomacia nuestra en el mundo no está instruida para hacer la ofensiva que tiene que hacer la República Dominicana y que ha debido haber hecho hace años para defenderse de estas campañas falaces, irresponsables, abusivas. Tienen a la República Dominicana en una situación de acoso. Óigame, Haití se está desangrando. Ahí no se respeta ningún derecho, ni el derecho a la vida, que es el más sagrado de los derechos. Y no hay una reacción, usted no ve unas declaraciones de esos organismos internacionales ni de nadie. Ah, pero entonces la República Dominicana no puede ejercer su soberanía, que se expresa en la aplicación de las leyes migratorias, en este caso, sin que ellos quieran narigonear, incursionar en una violación grosera
a lo que establece la Constitución de la República, de que nosotros ejercemos, y debemos hacerlo siempre, nuestro derecho de soberanía sin permitir en ningún caso la intromisión ni directa ni indirecta de ningún organismo, de ninguna potencia, de ninguna entidad, de ninguna persona en las cuestiones internas de la República Dominicana, porque nosotros hemos asumido el principio de no intervención como un principio cardinal de la política internacional nuestra. Pero si nosotros asumimos ese principio de no intervenir en nada que corresponda a ninguna otra nación, tenemos toda la moral para exigir que no se inmiscuyan en cuestiones que son nuestras, que son tareas propias de la República Dominicana. Cuando estos elementos, estos individuos, estas entidades, estas organizaciones, estas ONG con sus corresponsalías locales, incursionan en cuestiones propias de la República, aparecen más los dominicanos dando aquiescencia a esas intervenciones groseras. Entonces, el país tiene necesariamente, y cuando yo digo el país, no solo digo las autoridades, porque también yo le voy a decir, aquí la dirigencia política, los grupos empresariales, las entidades profesionales, todo el mundo tiene un compromiso, un deber y obligaciones con esta patria. Cierto. O sea, los momentos actuales son para que este tema de la República Dominicana, Haití, sea un tema nacional, que la soberanía nacional sea preservada y que todos estemos claros en cuanto a la defensa de lo que corresponde al supremo interés de la nación. Nosotros tenemos que estar claros y tenemos que irnos en la misma dirección, en la defensa patria y en esfuerzos que obliguen a quienes tienen la facultad de administrar el Estado, de tomar las medidas que deban tomar. No se puede jugar a la politiquería con este tema. Este es un tema serio. Y este tema amerita el tratamiento ahora en tiempo de paz, cuando todavía no se desborda del todo el problema. Pero este es un problema creciente, este es un problema que se agrava. ¿Por qué? Bueno, es que estamos solos. La comunidad internacional irresponsablemente está mirando para otro lado. Y precisamente ahí nos gustaría intervenir con una perspectiva particular suya y del propio Instituto Duartiano, porque si bien es cierto que la inviolabilidad de la soberanía en el más amplio sentido de la palabra está consagrado en la Constitución Dominicana, desde y hacia la República Dominicana. Por eso nos llama la atención cuando usted refirió que de manera particular el doctor Rodríguez Grullón estableció la intención de una partida económica para fines del desarrollo de una nación extranjera, que vale destacar, además, es la nación históricamente enemiga de la República Dominicana. Quisiéramos que abordara detalles ampliados sobre esa propuesta que realizó de que haya dinero dominicano destinado a un país extranjero y asimismo también, y a propósito de que hace apenas unos días, el pasado 24 de abril, solo que en el año 1184 a.C., se recordaba el engaño del caballo de Troya. Podríamos estar hablando en el caso del doctor Rodríguez Grullón, con más de 20 años en la institución, como un caballo de Troya que permeó tal vez la estructura para conocer de fondo o de primera mano los movimientos que realizaba la institución y finalmente llegar hasta propuestas de esta índole. Miren, no parece, en verdad, le cuento, entre los profesionales de la psicología se habla de la fijación, ¿no? El doctor Rodríguez Grullón, siendo presidente de la MD, que fue propuesto por el doctor
Marcelino Vélez Santana, una persona muy reconocida. Él organizó en el país, en ocasión de su presidencia, conjuntamente con la Sociedad Dominicana de Pediatría y con la Sociedad Haitiana de Pediatría en su época, una actividad de carácter profesional académico. Y parece que los resultados, en términos científicos, académicos, fueron buenos en aquella época. Él quedó con eso porque en la comunicación que finalmente leyó, ya no el discurso que yo he referido, sino una comunicación que él hizo ya en la asamblea donde se conocía la situación de él, él no hizo una defensa a fondo, sino leyó una comunicación muy breve y lo que planteaba era que 3 representantes de Haití y 3 representantes dominicanos se reunieran para presentar una salida. Es decir, que por ahí va la cosa. Para mí que él estaba en ese momento de su historia y de su vida. Es lo que yo pienso. Porque, no sé, es que si él hubiese tenido un despropósito así deliberado, habría esperado establecerse. Claro. Porque si él hace eso, ya con un año en la institución, donde se afianza, donde consigue determinados apoyos, la situación hubiese sido sumamente grave. Pero ¿qué pasa? Eso se plantea así de entrada. Tal vez se plantea así de entrada porque ya estaba oficialmente designado como presidente de la institución y jamás se pudiera pensar, ni siquiera por los propios miembros de la institución, que se trataba de debut y despedida. Ahora bien, hay algo que sucedió posterior a su revocación del doctor Rodríguez Grullón y dio unas declaraciones hace apenas un par de días en donde, cito, alega: cuando acaben el muro, nos referimos al muro fronterizo, harán un túnel por abajo y vendrán igual. Eso no lo para nadie. Y luego dice que no fue el mejor momento para sus declaraciones, pero entonces emite estas que acabo de citar. ¿Entiende usted de alguna manera que está insistiendo en algo que no es solo del momento, sino que para llegar a unas conclusiones de este tipo, evidentemente que se tiene que tratar de manera, entiendo yo, necesaria, de una visión que ya tenía y que entendía podía ejecutar una vez ejerciendo la presidencia? ¿Qué valoración da a estas declaraciones sobre el muro y de que de todas maneras crearán entonces un túnel y hay que dejarlo así? Mire, una de las características relevantes de la personalidad del doctor Rodríguez Grullón, que como he hablado, es una gente respetable profesionalmente, es que él no cede. No hay forma de que él revoque nada. Él tiene una forma de ser muy particular. Por ejemplo, hay detalles. Dentro del estatuto orgánico del instituto se establece que el duartiano tributa a la patria al momento de la interpretación del himno nacional, cerrando los dedos de la mano derecha, colocándolo en el costado izquierdo hasta tanto culmine, ¿verdad?, la interpretación. Él nunca lo hizo, él siempre ponía el puño. Y le decíamos, doctor, pero no se aparte de lo que es un mandato estatutario, porque se ve como una disonancia que todos estén y usted esté con el puño. Cosa simple, pero le dice a usted hasta dónde es una persona que no cede. Claro. Ya él como médico había tenido episodios en el Viaducto de Bar, diferencia con la dirección. ¿Y cómo él terminó? Bueno, dando las clases no en el hospital, sino en su casa. Es de cosas como esa. Ay, padre. ¿Entiende?
Lo mismo pasó con su interesante trabajo, Duarte 25. Él se refiere a los 25 años de Duarte, trata a partir de las descripciones y las informaciones que suministra José María Serra, el Trinitario. Él hizo una portada de ese libro. En la directiva le dijimos, hace mucho tiempo de eso, hace un buen tiempo de eso. Dijimos, doctor, esa imagen de Duarte dista mucho de los rasgos fisonómicos del patricio. Y usted tiene la calidad en ese entonces de secretario general, pero además usted es el asesor histórico del instituto. La ley 127.01 obliga a que usted, previo a hacer uso de esa imagen, usted tiene que someterlo al instituto para que el instituto aprobara esa imagen, porque es el instituto el que controla esos rasgos fisonómicos a partir de la fotografía única de Duarte y de los retratos tradicionales que mejor, ¿verdad?, representan al patricio. Si alguien lo somete a usted aquí, vamos a pasar por la pena de conocer el caso. Y esa ley contempla sanciones penales y civiles. No publique eso con esa imagen. Todo obedecía que un familiar cercano, una persona llegada, había hecho este trabajo, pero era un trabajo incompleto, por cuanto, si bien al parecer apelaba al retrato de Radamés Mejía en el Duarte juvenil, él, que quería que apareciera la descripción de Serra con un Duarte sonriente, porque Serra decía que él lo veía como un sonriente. Claro. Pero Duarte no fue un hombre de sonrisas permanentes. Fue un hombre que se fue sometido a una vida muy difícil y a momentos que no eran de poses. Bueno, la persona que hizo el trabajo, una señora, forzó la cuestión y apareció un Duarte sonriente, pero divorciado de los rasgos que se observaban ya en el resto del rostro de Duarte. Tal como aquel busto colocado alrededor de la Plaza de la Bandera, totalmente que contrario. dista mucho de los rasgos. Claro. Antes que Priyanka haga una pregunta, que yo sé que tiene una pregunta para hacerle, y para no salirnos ya de ese segmento, Sí. yo quiero preguntar, escuchando usted todo lo que está diciendo y los signos que estaba dando este señor. Sí. ¿Perdón? Pero le completo. Ok, perdón. Le completo que insistimos hasta la saciedad para que él no publicara ese libro con esa portada. Le dijimos, mire, el instituto no puede asumir el acto de puesta en circulación de ese libro con esa portada. Le sugerimos que se acoja a la portada de Radamés Mejía, que sí se acoge y reúne todas las condiciones para que sea portada de su libro. No lo hizo. Solo se dio cuando él quería incorporar el libro a la colección duartiana. Entonces le dijimos, bueno, a condición de cambiarle la portada a todos esos libros que usted tiene, el instituto asume los costos, pero que aparezca una portada que represente el ideal. Y efectivamente así se pudo cambiar, pero eso fue una lucha. Es para decirle y completar la idea, Claro, de que no es una persona que cede fácilmente. Entonces, por ahí va mi pregunta. Si ya ustedes sabían todos esos temas que este señor tenía, que una persona psicorrígida, que no cede, que no entiende, que no respeta estatuto, que no respeta directiva, ¿cómo es que entonces el Instituto de Duartiano lo elige a unanimidad como presidente del Instituto Duartiano cuando ustedes habían visto todos esos síntomas de ese señor? Bueno, entendíamos que esa psicorrigidez iba a ser en la línea de cumplir con lo que el instituto había levantado como línea de acción, con las prédicas permanentes
porque debo decir a su favor, él con nosotros recorrió todo el país más de una vez en la promoción de Duarte, en la difusión de la doctrina duartiana entre los miembros integrantes de los centros duartianos. Yo lo llegué a entrevistar justamente sobre ¿Entiende? eso. Es decir, totalmente alineado. no había, exactamente, no había ninguna anotación, no había ninguna actitud más allá que nos dijera que él se iba a apartar de la línea institucional, porque ya se lo veíamos como un problema de su persona, de su personalidad, pero jamás que se podía llegar al extremo de desconocer una línea tan clara, porque él participó de todas las marchas patrióticas. Claro, claro. Lo vimos. Doctor, cambiando un poco de tema ya, hay una propuesta, particularmente he leído la ley de migración y quizás, como no soy experta en esa materia, no podría ver o darme cuenta de quizás algunos baches, ¿no?, que pueden haber en la ley. Sin embargo, entiendo que no necesita una modificación. El Poder Ejecutivo ha depositado una modificación donde indica que se necesitan corregir ciertos aspectos que ya están un tanto desfasados por el tiempo. ¿Qué consideración le merece esto? Bueno, mire, en estas circunstancias, toda modificación a la normativa migratoria amerita de la discusión, de la verificación, porque la tendencia es a flexibilizar cosas. Fíjese que todavía hoy, que sepamos nosotros, lo que tiene que ver con la ley relativa a la difusión y expresión del pensamiento, ¿verdad?, que se modificó hace un tiempo y que se dijo que se iba a cambiar, Así es. que hay un acuerdo alrededor de esta cuestión, y eso no ha sido objeto de cambio. Y está ahí con una cuestión que conspira contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. De modo y manera que estamos todavía supeditados al capricho de lo que es la Dirección Nacional de Investigaciones Es así. o el Instituto Nacional de Investigaciones, como dice la nueva ley, DNI. Y una información que usted suministre, una declaración que usted haga, le coloca a usted en la trayectoria de ser objeto hasta de prisión si usted no revela la fuente que le suministró la información. Algo terrible. Fíjese bien, eso está todavía por ahí. Claro. Entonces yo digo que nosotros, los que estamos procurando la preservación de los intereses supremos de la nación, tenemos que ver en detalle estos propósitos, ¿verdad?, de modificar disposiciones, a ver si en verdad esas modificaciones favorecen al interés nacional. Y en ese mismo sentido, incluso a propósito de ese versus que se forma lamentablemente entre propósito y despropósito en el contexto de la soberanía nacional, el doctor Rodríguez Grullón, en la entrevista que refería hace apenas un par de días posterior a su revocación del Instituto Duartiano, también cuando había afirmado sobre la figura de Juan Pablo Duarte, que es el centro del Instituto Duartiano y de la fundación de la República Dominicana, sin preguntarle siquiera al periodista, trajo como un ejemplo el Cristo de la Libertad del doctor Joaquín Balaguer, refiriendo como un caso absurdo y hasta ridículo la comparación de la figura de Duarte con respecto a lo que plantea el libro, que es más bien un histórico y un legado del padre de la patria dominicana. Le llamó, cito, como si fuera un ser extraterrestre, lo dijo en estas palabras. Entonces, si hay
una desvinculación del legado y la figura de la Fundación de la Nación que debe exaltar el Instituto Duartiano, pues está más que evidente que hay un despropósito. Y en ese sentido me voy a la sentencia 0067-25 que recientemente estuviera emanando el Tribunal Constitucional relativo a reconocer la nacionalidad por naturalización especial de un grupo de 32 haitianos en suelo dominicano. Quisiéramos saber su valoración sobre esta sentencia que básicamente se circunscribe a reconocer unos derechos que estaban limitados por un periodo de tiempo, plazo vencido, y por tanto los efectos jurídicos evidentemente cesan en el momento que culmina este plan para regularizarlos y todos los efectos de esta ley creada para ellos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le reconoció estos derechos pasado el plazo. Incluso hay un voto disidente que establece la magistrada Alba Ver lo siguiente, y más bien ya para finalizar. Dice que lo procesalmente correcto en este caso era examinar las pretensiones de los recurrentes, considerando los motivos plasmados en el cuerpo de este voto y, en consecuencia, desestimar o rechazar el recurso de revisión de amparo en cuestión, porque toda vez que los accionantes interpusieron sus pretensiones cuando ya la norma no los amparaba, había cesado sus efectos en virtud del mandato del legislador en este sentido. ¿Qué valoración da y los impactos que pudiera tener en un futuro inmediato en términos de soberanía e identidad nacional? Bueno, mire, en lo que concierne a la primera parte de su interrogante, realmente, en honor a la verdad, apologistas del patricio con frecuencia desfiguran a Duarte. Es decir, no nos presentan el Duarte revolucionario, el Duarte hombre de la milicia, el Duarte que asumió con entereza la defensa patria, porque yo le voy a decir. Fervor patriótico más que probado, porque entregó la vida y sus bienes a la causa nacional. Y de hecho el doctor Rodríguez Grullón refirió exceso de virtudes al referir precisamente la obra del doctor Joaquín Balaguer. Llamó exceso de virtudes con respecto a lo que planteaba de Juan Pablo Duarte. Bueno, fíjense que, como he dicho, esos apologistas del patricio muchas veces distancian a Duarte de lo que es el hombre común, el hombre de carne y hueso, el hombre que actuó en su momento con su pueblo, con la juventud y con la gente común en sentido general. Entonces presentan a un Duarte como si fuera un hombre de la literatura, de la poesía, un Duarte revolucionario, de armas a tomar, el hombre de la determinación, porque eso ha pasado inclusive en la escuela dominicana. Nunca se ha referido a Duarte en esa defensa a la soberanía nacional, cuando él ve lo irremediable que se va a comprometer de por vida la península y bahía de Samaná, se le va a ceder a Francia a cambio de apoyos de orden económico y militar, ¿verdad? Y Duarte ahí, cuando ve lo imposible para detener aquello, da lo que es el golpe de Estado y destrona la Junta Central Gubernativa y pone a Sánchez a dirigirla. Pero tampoco se nos relata ese trabajo de líder militar de Duarte en 1843, cuando él asume no solo el liderazgo de los dominicanos que estaban en la Guardia Nacional Haitiana, sino también inclusive los propios haitianos se colocan con Duarte en los esfuerzos de sacar de aquí los remanentes de Juan Pedro Boyer. Y es Duarte que encabeza esas acciones armadas para sacar del territorio a quienes representaban esos intereses. En el momento en que Duarte pactó
en una estrategia muy singular, muy fina de Duarte, para llegar al propósito de avanzar en su proyecto, en el proyecto trinitario. Él pacta con los liberales haitianos y enfrenta a los conservadores y luego entonces se enfrenta a los liberales. Entonces ese Duarte de acción armada no es destacado por muchos apologistas del patricio. Entonces, en el caso particular del doctor Balaguer, que era indudablemente un fino literato, él novela un tanto la vida de Duarte, es verdad, pero tampoco se pierden las esencias. Es decir, ahí se plasma también a ese Duarte virtuoso, porque no hay duda que a Duarte le sobraba talento, merecimientos, tributos, reconocimientos. Todavía al día de hoy no hemos hecho el tributo que el padre de la patria y fundador de la República merece. Fíjese que ese artículo que usted estaba viendo respecto de la soberanía, ese artículo 3, es un resumen del proyecto de constitución de Duarte, que en 3 disposiciones de ese trabajo extraordinario, avanzadísimo para esa época. Por lo que le digo, es que no hemos visto el trabajo de Duarte en su dimensión. Ese proyecto de constitución de Duarte era un proyecto que protegía los derechos fundamentales, las garantías fundamentales, el debido proceso, la seguridad jurídica, todo, y blindaba la soberanía. Pero además, tan visionario Duarte, que estamos hablando de 1844, de mediados, antes de la Constitución de noviembre de ese año, donde Duarte ya hablaba, esbozaba y dice, en otra parte de este proyecto, que por cierto no llegó a ser producida por las circunstancias políticas, hablaré de la inamovilidad de los jueces, está hablando de la carrera judicial, y de la carrera administrativa también hablaba, porque hablaba de trabajar precisamente en lo que tenía que ver con el manejo del funcionario en la administración. Entonces, ese Duarte es el que el Instituto Duartiano ha asumido en su proyección. Por eso tenemos en la actualidad una estatua ecuestre, la primera. Es increíble que tantos años, Sí, la primera estatua de Duarte a caballo, hermosa. la tenemos ahora ya hecha, pagada. Esperando que, bueno, la base donde ha de estar, procuramos patrocinio de entidades, pero que va, para la cuestión patriótica, aquí no hay facilidades. No, pero vamos a tocar otras puertas. Podemos seguir tocando Doctor, puertas. claro que sí, vamos a ponernos al día entonces para pero hacer paralelo la a gestión. eso, no Me obstante. comprometo a tocar esas puertas para ese estatua. Claro. Perfecto. El estatua está hecha, es la base. Habla base. Y ya tenemos el permiso del ayuntamiento del distrito porque esa estatua ecuestre iría en lo que es la avenida 27 de febrero, en la intersección de la Jiménez Moya Churchill, ¿verdad? Wow. Excelente. Más que emblemático. Sí, está ahí es que va. Excelente. Pero hemos recurrido a entidades que están ahí cercanas y no ha habido una respuesta Lo todavía. importante es que el legado de sentaremos. Duarte a Yo le nivel quiero- político, a nivel social y a nivel económico es obviamente el objetivo del Instituto Duartiano, darlo a conocer, promoverlo y defenderlo, especialmente la defensa y no ir en contrapropósito. Y por eso también, finalmente, doctor, su presencia es sumamente importante, más que luego de ese inconveniente subsanado, se pueden generar inquietudes con respecto al fundamento del Instituto Duartiano. Correcto. Duarte dejó un legado político demasiado claro y que entiendo que podríamos remitirnos, doctor, también al acta de separación del 16 de enero de 1844, porque Claro. la separación fue de Haití, no de ninguna otra nación y bajo una premisa de constante violencia y agresión contra los dominicanos. Y aclaramos, separación en principio, porque la separación es un hecho material. Pero el fundamento de la separación con respecto a la agresión y la violencia es lo que lo generó. Sí, pero separación en principio. Ahí los seguidores de Duarte,
los trinitarios cedieron, pero estaban convencidos, ellos hablaban de separación definitiva, para no contradecir a los conservadores, que hablaban de separación. Los duartianos dijeron separación definitiva. Ahí hablaban de independencia nacional, porque Duarte creía firmemente en la independencia, pura y simple, decía él. Pero él pura y simple decía que no podía haber fusión entre bueno. dominicanos y haitianos. Efectivamente. Y por eso él dice, nosotros tenemos... Era la diferencia con los conservadores. Los conservadores nunca creyeron que podíamos ser independientes y nosotros mismos defendernos sin la protección de una potencia. Entonces, esa era la gran diferencia. Y Duarte creyó en su pueblo y su pueblo le respondió. Y ese pueblo escribió una de las páginas más gloriosas de la historia, no solo de nuestro país, del mundo. Una nación que no tenía ejército, un Estado recién constituido, que ya antes de los 10 días ya había una confrontación en la fuente de Rodeo en Neiva, de un ejército que venía con 40 años de experiencia, con la experiencia tomada del ejército napoleónico, y este pueblo, descalzo, sin camisa, con su machete, con su material, instrumento de labranza, asumió una defensa patria y venció a ese ejército. Nosotros tenemos razones para luchar y para confiar en este pueblo. En lo que concierne a la decisión del tribunal, bueno, usted sabe que las decisiones del Tribunal Constitucional, por eso yo siempre he creído, a veces eso se lo toman en cuenta uno, y uno se gana hasta la malquerencia, porque usted oye hablar de libertades y de derechos, pero a la gente no le gusta oír disidencia, y la gente quiere que le santifiquen todo. Entonces resulta que yo digo que las decisiones de los tribunales, salas y cortes constitucionales siempre tienen que ser objeto de mucha ponderación por lo que significan. Primero, que son precedentes, que son de obligatorio cumplimiento, que son definitivos y tienen esa fuerza inesquivable. Entonces, cuando se trata de soberanía, todavía hay que ser más cuidadoso, que yo le digo eso a los comunicadores a propósito de ustedes. Claro. Yo le digo, señores, el Código de Ética del Periodista Dominicano establece muy claramente en el artículo 35 que donde cede el secreto profesional del periodista y donde cede la cláusula de conciencia es precisamente cuando está de por medio el interés supremo de la nación, la seguridad del Estado. Ahí no hay secreto. Ahí el periodista tiene que asumir una posición patriótica, identificada con el interés nacional. ¿Entiende? Entonces mucha gente no entiende eso. Eso es fundamental. Y por eso nosotros creemos que estamos todos convocados a defender la patria, a asumir una posición clara y a dejarnos de irresponsabilidades, de procura de simpatías con causas que no son del interés nacional. Entonces, Doctor Wilson, fallo. Perdóname, Karina. Doctor Wilson, antes de que se termine el tiempo, yo quiero hacerle esta pregunta. Lamentablemente hemos visto unas declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana antes de ayer en contra de todas las medidas que ha tomado el señor presidente de la República sobre las deportaciones haitianas. Medidas que desde el punto de vista nacional, sabiendo el momento histórico en el que estamos viviendo en este momento, las hemos considerado, el pueblo le da una respuesta de rechazo a esas medidas, porque vuelvo y le reitero, el pueblo está atento
con lo que sucede. Y el pueblo ha rechazado en su totalidad esas opiniones desacertadas, esas declaraciones desacertadas del Partido de Liberación Dominicana, PLD. ¿Qué opinión se le merece a usted esas nefastas declaraciones? Mire, en definitiva, todavía hoy la dirigencia política del país no entiende cuál es su rol enteramente. Yo no sé qué popularidad se procura alcanzar. Yo no sé si lo que les conviene a ellos son los votos de los naturalizados, de los regularizados. No entiendo eso. Este tema de patria va a jugar un rol importante en el próximo certamen. Ayer decía yo eso. No deben desconocerlo. Pero además, es una responsabilidad de la clase dirigente política, como la empresarial, la profesional y todo el mundo, orientar a su militancia. Yo digo que sin renunciar a lo que son sus derechos como opositores, ellos tienen que identificar de qué tema estamos hablando. Su condicionamiento tiene que ser con respecto a la propuesta estatal, ¿verdad? Es que no se utilice el tema para la política particular, ¿verdad? Pero no hay duda de que todo el mundo está obligado y ellos tienen que orientar a su gente con respecto a la situación que vive el país. Cuando el primer mandatario, que no es muy dado a adoptar todas estas providencias que se están tomando, lo hace, es porque él debe tener muchas informaciones que nosotros no tenemos respecto de lo que está pasando en frontera. Precisamente, es en tiempo de paz que se prevén los conflictos y las guerras. Aquí hay una situación delicada, esa situación de Haití se agrava, no hay una autoridad, los grupos armados se vuelven más fuertes cada día, asumen mayor control del territorio en medio de caos, de anarquía, las columnas institucionales en el suelo. Lo peor, una comunidad internacional irresponsable que no ha sido capaz de siquiera mínimamente acudir en auxilio de ese estado en descalabro, de esa situación de infortunio que se da. ¿A qué se está jugando? A empujar el problema hacia esta parte de la isla para crear una situación ya insular, integral, que involucra a la República Dominicana. Y eso es una amenaza para todo el país, para todos nosotros. No es una amenaza para nadie en particular. Por tanto, parece aconsejable y sabio que haya un esfuerzo para una discusión seria de la problemática, dado el hecho de que se trata de un tema nación, es un tema del país, no es un tema de nadie en particular. Y yo creo que lo que hay que evitar es que se sigan manejando posiciones politiqueras, hasta indudablemente desacertadas, porque eso le resta base de apoyo a estos partidos. Entonces, entendemos nosotros que hay que necesariamente, si bien exigir que sea un diálogo serio, enfocado en el interés nacional, con la única bandera, la bandera nacional de la República ahí, discutir ese tema, porque eso combina al país. Estamos a más de 3 años del proceso, estamos distantes. En consecuencia, este es el momento para procurar que las inteligencias se pongan en marcha, de todos los grupos, a los fines de sacar conclusiones buenas,
favorables para el país. Esa es una demanda. La población está clamando eso. Y ellos tienen que ser, de alguna forma, buenos escuchas. ¿Para qué? Para que la solución y las propuestas sean lo más certeras posible, lo más duraderas en el tiempo, porque yo a las medidas, que las creo buenas, a lo único que puedo cuestionar o hacer reservas es que puedan ser episódicas, que no se mantengan en el tiempo. Ahora, si hay una intervención de todos, ellos pueden darle, además de completar el esfuerzo, darle visos de permanencia para que el país pueda realmente, exitosamente, afrontar este momento que indudablemente se constituye en una amenaza inminente a lo que es la paz social y la estabilidad de la República Dominicana. Doctor, ya cerrando y agradeciendo su conversatorio con nosotros en el día de hoy, por supuesto, en esta parte final, me gustaría que usted se refiriera directamente a todos esos dominicanos que nos ven con un mensaje desde el Instituto Duartiano, un mensaje de qué nos toca a nosotros como ciudadanos y qué les toca a las autoridades, en especial con el sistema de corrupción generalizado que se ha permeado en todo el sistema y que es parte de la problemática que tenemos hoy. Bueno, desde el Instituto Duartiano nosotros damos seguridades al pueblo dominicano de que esta institución no le va a fallar a este pueblo, que nosotros somos gente responsable de la proyección del ideal de Duarte, de su ejemplo, de su vida, de su pensamiento firme. Nosotros somos también como él, creyente en su pueblo, en ese pueblo que siempre ha estado asumiendo la defensa del interés nacional. Por más difícil que parezca la situación, nosotros estamos seguros que este pueblo saldrá airoso, que no tenga nadie duda que Duarte concibió esta soberanía en los términos más absolutos y que todos tenemos que estar en la misma línea alrededor del pensamiento duartiano, de su ideario, de sus enfoques. Entender que a fin de cuentas la República Dominicana, nombre que Duarte asignó al Estado nuestro, se mantendrá por encima de todo y que tenemos que ser firmes, intransigentes en cuestión de principio y en la defensa patria. Bueno, tuvimos con el doctor Wilson Gómez 1 hora y 20 minutos de entrevista, la entrevista más espaciosa que hemos tenido en este programa, pero lo ameritaba que hiciéramos una entrevista y se nos quedaron la mitad de muchísimas cosas. Y esas aclaraciones eran muy necesarias. Y esas aclaraciones eran sumamente importantes, doctor Wilson. Queda en el aire para que usted nos la responda, aunque sea en privado, porque ya vamos a cerrar, sobre lo que dice el artículo 73 de la Constitución. Pero no la va a contestar, se la voy a dejar en el aire de tarea para que luego usted haga un comentarito en base a ese artículo 73 de la Constitución y la pregunta que le hacía Karina Sánchez con relación a esa sentencia que emitió la Junta el Tribunal Constitucional, porque según ese artículo dice que se puede echar para atrás esas declaraciones. A mí no me dieron esa materia cuando no estudié Derecho, pero yo quiero que usted, como antiguo juez del Tribunal Constitucional, no la conteste, aunque sea después por ahí afuera, usted ponga un mensajito, lo que sea, pero nada. Hemos llegado al final, señores, del programa, de este programa que hablamos claro, y agradecida tanto Karina Sánchez como Priyanka Rodríguez y yo, de que usted tuviera todo ese tiempo, porque nos lo robamos hoy, doctor. Así que gracias, manténgase firme, cuente con nuestras oraciones, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolo a pie de lucha, porque usted está al frente de 3 patriotas
No me cabe la menor duda. que no se doblan ni con las columnas que cayeron del Yesé en el nombre de Cristo. Dios nos libre. Amén. Un honor estar con ustedes, ¿eh?